Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, o buenos días, en lo que se encuentren viendo este video. Vamos a ver los orígenes de la sociología. Los orígenes de la sociología, tal como lo vemos el día de hoy, es hablar sobre los comienzos de la sociología, y esta se entiende como disciplina académica que inició con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Esto no quiere decir que antes no existían autores que intentaron explicar cómo funcionaba la sociedad en la antigüedad. Lo hubo, pero también es decir que a finales del siglo XVIII, con las revoluciones que mencionamos anteriormente en Europa y en los Estados Unidos, vivieron una gran transformación, y nos referimos a la aparición de nuevas clases sociales y los conflictos entre ellas, que esto llevó a los pensadores a buscar métodos científicos que permitieran comprender las realidades que se estaban viviendo, es decir, la realidad social. Y por último, decir que a partir de ese momento, la disciplina se desarrolló de manera muy, pero muy rápida. Pensadores como surgieron como Marx o Pareto o Weber fueron algunos de los pioneros en esta ciencia, y que de igual forma aparecen en escuelas de pensamientos, la escuela de Chicago o la de Frankfurt, cada una de ellas con posturas diferentes entre sí, que ya lo veremos en diferentes videos que estaremos hablando. Vamos a ver sobre los datos de la sociología, y particularmente vamos a hablar sobre los datos que hay que tener en cuenta. Bueno, es decir, que a pesar de que todos los autores atendieron, realizaron algunos estudios que pueden enmarcarse de alguna manera de la sociología, esta materia no fue considerada como disciplina hasta después de la Revolución Francesa, más precisamente en 1789. Y aunque existen diferencias sobre el asunto, muchos expertos afirmaron que el primero que usó el término sociología fue el francés Emmanuel Joseph Chase, después que en 1838 el también francés Auguste Comte usó la misma palabra para describir sus trabajos. Después de la revolución industrial, ¿qué pasa en la revolución industrial? Sigamos hablando de la sociología y la revolución industrial, y veremos por qué. Bueno, es como decir que en esta revolución representó una transformación que fue mucho más allá de la economía. La sociedad cambió totalmente con la aparición de nuevas clases sociales enfatizadas entre sí. Podemos decir que estas clases sociales eran la burguesía y el proletariado. La situación era la siguiente: mientras que la burguesía industrial y la oligarquía obtenía grandes, pero grandes beneficios, los obreros más bien con sus sueldos precarios y sin apenas tener derechos, y esta situación pronto hizo que se popularizaran las ideologías que hablaban sobre mejorar la situación de los trabajadores, como el socialismo. Y por último, decir que la obra de Marx, en su estudio de la sociedad de la época, incluye muchos aspectos que la apartan con la sociología, junto con el socialismo, para ver científicos y los cambios que estaban produciendo, así como sus implicaciones a futuras. Pero hablemos un poco más sobre la sociología. Particularmente vamos a hablar sobre la sociología como disciplina académica. Bueno, es decir, como se ha dicho anteriormente, la disciplina no fue sencilla. Fue Durkheim quien fundó el primer departamento de mantenimiento en Europa, concretamente la Universidad de Burdeos en el año de 1895. También debemos mencionar a la Escuela de Chicago y el departamento de la Universidad de Múnich. Dicho esto, hablemos un poco de cada una de ellas. Vamos a comenzar con la Escuela de Chicago. En lo que respecta a la Escuela de Chicago, debemos decir que ya en el siglo XX la Universidad de Chicago cobró un gran protagonismo especial en el estudio de la sociología, y también decir que los sociólogos estadounidenses más importantes salieron de este centro, y hasta un tercio de los estudiantes de posgrado la elegían sus aulas. También debemos decir que uno de los aspectos destacados de esta universidad fue su apuesta por el trabajo de campo. De esta forma dejaron bastante de lado la teoría y salieron a la calle a estudiar la sociedad. En los primeros momentos, el objeto de estudio principal fueron los problemas sociales. Sigamos hablando un poco más sobre estas primeras escuelas socialistas.
sociológicas. En este caso vamos a viajar a Alemania, en lo que se conoce como la sociología moderna. Para comenzar, podemos decir que mientras Alemania estaba convirtiéndose en el país europeo más importante en el ámbito de la disciplina, Max Weber, para muchos el fundador de la sociología moderna, creó un departamento en la Universidad de Múnich. Ahí comenzó a desarrollar sus ideas, la sociología antipositivista. Por otra parte, en la Universidad de Frankfurt se fundó el Instituto para la Investigación Social, el germen de la fruta, Escuela de Frankfurt. Su línea de pensamiento se denominó psicología crítica, que tuvo un papel importante tras la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hasta aquí podemos decir que gran parte de los pensadores que hemos visto sobre la sociología, es importante decir que es una ciencia que estudia la sociedad.